Hola, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta actividad donde pudimos presentar el primer informe de la Comisión de la Desinformación. Este informe lo que buscaba era hacer un diagnóstico a nivel nacional de este fenómeno que es tan complejo y que impacta de manera tan directa no solo en la calidad de nuestra democracia, sino que incluso en la seguridad, en la salud de las personas, en sus bienes materiales. Tuvimos una excelente discusión con los expertos que trabajaron de manera muy profesional y muy dedicada. Y pudimos conocer precisamente algunos de los hallazgos de este informe, ¿verdad? Para nosotros era fundamental poder visibilizar el trabajo que se había hecho, particularmente a raíz de toda la polémica que generó esta comisión en sus orígenes. A pesar de la polémica y corroborado no solo por el trabajo de los expertos, sino que por el trabajo, o más bien por el informe que emitió la Contraloría y el Tribunal Constitucional, este tipo de comisiones expertas son fundamentales. Y cuando queremos enfrentar desafíos complejos como gobierno, tenemos que hacerlo de manera seria y responsable y para lograr aquello el rol de los expertos y expertas es fundamental. Sabemos que la desinformación es un tema complejo, lo vimos a propósito de la discusión que se dio cuando esta comisión fue recién creada. Ahora tenemos una segunda oportunidad, creo, como país, de tomarnos en serio la discusión y de avanzar precisamente en políticas públicas diversas que nos permitan enfrentar este problema que es claramente no solo de Chile, sino que a nivel global. Bueno, quisiera sumarme al agradecimiento y la valoración del trabajo de la y los expertos. Lo decía dentro, en el término del seminario, son muy valientes. Creo que enfrentar este debate con toda la oposición y la crítica que tuvimos en un inicio demuestra la determinación de personas que han estado desde la academia, principalmente trabajando intensamente por abordar este fenómeno con mucha responsabilidad para pasar al plano de la propuesta, ¿no? De no solamente tener un diagnóstico muy profundo, muy acertado sobre el fenómeno de la desinformación en el mundo y particularmente en Chile, sino que también contribuir ahora a lo que va a ser el conjunto de propuestas, de medidas en el plano de la alfabetización digital, como también en el plano de las regulaciones de las plataformas digitales en torno a este fenómeno y, por cierto, también junto con ello los derechos digitales y los derechos de los ciudadanos respecto al acceso a la información y su libertad de expresión. Y lo digo así porque tuvimos no solamente que enfrentar muchas críticas, sino que tuvimos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que no prosperó y que puso en cuestión el trabajo de una comisión de expertos y expertas. Hoy día ese trabajo pudo realizarse gracias a que ese requerimiento no prosperó y ha dado cuenta de sus primeros frutos, ¿no? Y es una demostración muy clara de que esto no solamente era necesario, sino que va por el camino correcto. Chile debe abordar esto, Chile debe enfrentar esta discusión con altura de miras. Es un debate complejo, pero no por eso tenemos que hacerle el quite. No por eso tenemos que censurar o autocensurarnos de hablar sobre el problema de la desinformación y cómo impacta en la vida cotidiana de las personas o cómo puede impactar también a una democracia. Yo creo que es muy valioso lo que se ha hecho acá y esperamos con la ministra y el gobierno en su conjunto con mucha ansiedad el último informe. Sí, el segundo y último informe que es en torno a las recomendaciones, porque ya hay varios proyectos de ley en el Congreso, nos tocó participar en una audiencia en el Senado sobre uno de los proyectos que se han sido presentados y por lo tanto nos va a ser de mucha utilidad estos insumos bien estudiados, bien preparados, abordando la complejidad del tema para justamente tener un debate legislativo del Ejecutivo lo más responsable posible. Para que quede claro eso, ministra, ¿cuál es lo que sigue ahora de este proceso? Bueno, la comisión tenía dos misiones. Uno, entregar un informe de diagnóstico, es decir, básicamente el estado del arte del fenómeno de la desinformación, sus definiciones, la experiencia comparada y también cómo impacta en Chile. Ahí hay elementos importantes, surgieron, por ejemplo, el concepto de desinformación de género, surgió también esta especie como de medición donde en Chile, por ejemplo, o los espacios donde hay ausencia de
o comprensión lectora, o analfabetismo, o, por ejemplo, falta de acceso a ciertos medios o insumos, la desinformación se propaga con mayor facilidad, que la desinformación no tiene tanto que ver con cuántos focos de desinformación hay, sino que cuán rápido se extiende y que también se alimenta mucho del lenguaje simplista. Es más fácil desinformar porque el lenguaje de la desinformación es muy simple versus lo que es la información más veraz, que requiere más datos, que requiere más contexto, que en general requiere un esfuerzo adicional. Entonces, son elementos del análisis del fenómeno que son muy importantes y relevantes que nos van a servir en el debate. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ya va a ser en noviembre, va a ser el último informe, el final, que es de recomendaciones, de distinto tipo, lo determinarán ellos y ellas, pero van en la línea de la alfabetización digital, porque como país necesitamos avanzar en alfabetización digital, y también en la línea de regulaciones posibles o no en plataformas digitales. Eso es lo que se ha solicitado y eso debería estar en noviembre, porque además nos va a acompañar con el término del grupo de trabajo de la OCDE sobre esa información, sobre el cual Chile también ha participado junto a otros países y va a tener su encuentro final en noviembre, también de este año. Ministra, tengo preguntas por otros temas. Lo primero tiene relación directamente con el Mundial. Sabemos que generó bastante polémica y que también pasó ya a ser de solo algo deportivo, también algo que tiene involucrada también diplomacia, relaciones a nivel internacional. La pregunta es si se necesita, o viendo lo que ocurrió, revisar también la legislación respecto de las sociedades anónimas a nivel deportivo, a nivel del fútbol, y qué va a pasar también con ese dinero que fue invertido y que finalmente no es considerado. Y lo otro es por este video que se difundió de la Feria de Turismo de París. Hay anuncios también de oficios en contra del ministro Nicolás Grau, lo dijo el diputado Chalper, porque dice que fue bochornoso finalmente que Chile no participase en una instancia también de dar a conocer el país a nivel internacional. Mire, sobre lo primero, lo señalaba el día de ayer, desde La Moneda para nosotros fue una muy amarga sorpresa. Creemos que es una amarga sorpresa para Chile, no solamente para el gobierno, porque había mucha expectación de poder tener acá una de las sedes del Mundial. Y también es una amarga sorpresa para quienes teníamos ese sueño colectivo de que Sudamérica fuera sede del Mundial. Recordar que esta iniciativa surge del 2019, en el gobierno anterior, y nosotros dimos continuidad a este trabajo en conjunto con otros 3 países de la región para poder fortalecer las postulaciones de las federaciones, porque en esto postulan las federaciones, no los gobiernos, pero sí darle respaldo desde los estados para su posición frente a esa solicitud en la Conmebol y particularmente en la FIFA. Y para eso estuvimos trabajando, se creó la corporación Juntos 2030, donde participaba Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y los 4 países comprometieron recursos, ¿no? De igual manera, o sea, la misma cantidad de recursos cada país. Por suerte estos recursos están comprometidos, pero no han sido ejecutados. Y lo decía ayer, solo 90 millones se alcanzaron a ejecutar en trabajo, en personal, en el trabajo de la corporación, más temas de gestión. Eso está en el ámbito de los informes de la misma corporación. Pero claro, todavía nuestro país, y nadie entiende por qué todos los países nos enteramos ayer, no entendemos cómo fue que la Federación de Fútbol no participó, no se enteró, y es algo que se tiene que resolver en el ámbito de lo que se puede expresar en la corporación. El mismo ministro del Deporte, con quien estuvimos conversando todo el día de ayer, estuvo haciendo las gestiones para solicitar una reunión de la corporación, que ahí están reunidos no solamente las autoridades de gobierno de los 4 países a través de sus ministros del deporte, sino que también los representantes de las federaciones de fútbol de los 4 países, ya que son las que postulan, no postulan los gobiernos. Y bueno, el gasto que logró, que finalmente se ejecutó, tuvo mucho que ver con los preparativos para el proceso de postulación formal. Nosotros levantamos candidatura, pero el proceso de postulación formal estaba programado para el primer semestre del próximo año. Entonces hubo obviamente un cambio en el itinerario, entendemos la autonomía de la FIFA, pero esto nos sorprendió amargamente a todos y todas, porque no solamente no va a estar Chile en ese acto de apertura
o partidos de apertura en la región, sino que el Mundial no va a ser en Sudamérica, que era la aspiración colectiva que teníamos. Y lo último, bueno, hubo un comunicado del Senatur ya bastante claro, no solamente porque señala que ese era un stand de empresas privadas, sino porque había una importante inversión en el plan de marketing del Senatur, que cuenta para este año con más de 20 ferias donde participa el Ministerio con agenda de promoción de turismo. Entonces, la agenda de marketing y de publicidad sobre el turismo chileno está desplegado en distintas ferias, no solo en una, y particularmente era de empresas privadas. Ministra, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes. Perdón, y oficios no son en contra, son oficios de información, cualquier parlamentario puede requerir información y se le va a entregar como siempre. ¿Cómo está, ministra? Hay críticas de parlamentarios oficialistas, sobre todo desde el socialismo democrático, que la acusan de no poner todo su capital... Pero la ministra se excusa porque tiene un vuelo y no lo puede perder. Sí. Me tengo que ir al aeropuerto. Disculpa, que esté muy bien. Ahora me sí. queda todavía. No, es que hay críticas, ministras, en las últimas horas desde parlamentarios del socialismo democrático que la acusan de no poner todo su capital político para hacer frente a las controversias por las que atraviesa el gobierno. Hablan de una agenda protegida e incluso un cierto blindaje hacia usted por ser una potencial figura presidencial. ¿Qué responde usted a esas declaraciones? Que no veo ningún blindaje en este momento. O sea, está bien, hay, entiendo, 2 parlamentarios socialismo democrático y últimamente el presidente de la Cámara, y el resto son críticas más bien de la ultraderecha, que son evidentes, obvias siempre, pero me fijaría en la veracidad de esos argumentos o de esas opiniones. ¿Dónde está la veracidad de esas opiniones? O sea, nos toca hacer vocería, no solamente en La Moneda, en las regiones, abordar los temas regionales. Cuando hacemos vocería tenemos que desplegarnos. Esto es una decisión política del gobierno. El despliegue del gobierno, no solo para los panamericanos, sino que para hablar de la ley de presupuesto, de la reforma de pensiones, del pacto fiscal, implica salir de las paredes de Palacio. Ya hace rato que los ministros y ministras no hacen un trabajo solo de Palacio. Y eso es una definición política del gobierno. Estar en el territorio, estar conversando con la gente, hablarle a los medios regionales, no solamente a la prensa nacional, llevar la información a los distintos lugares para contar sobre las políticas públicas que estamos empujando. Y además también fue una decisión desde el primer momento que la vocería no comiera toda la agenda, sino que se propiciaran las vocerías de los ministros y ministras sectoriales, que además la vocería no puede suplantar porque tienen una labor en agenda legislativa que les corresponde llevar, ¿no? Sin embargo, todos los días o cada vez que se me consulta, como en este mismo momento, tenemos que responder a los temas controvertidos. Entonces, creo que es importante, cuando se hacen preguntas a partir de críticas acotadas en ciertos parlamentarios, contrarrestar con la veracidad que pueda fundamentar ese tipo de crítica, más allá de que la opinión son legítimas, ¿no? Pero creo que hay que preguntarse cuán real o cuánto sustento tiene esa crítica. Ahora, ¿usted, ministra, descarta en un futuro una candidatura presidencial? Yo ya me he referido a eso. Creo que, yo soy ministra de Estado y estoy acá a solicitud del presidente de la República, cumplo mi tarea en donde tenga que estar cuando el comité político me lo solicita o cuando el presidente me lo solicita. Y creo que no corresponde que un ministro o ministra de Estado hable de posibles o descartes candidaturas futuras. Eso no es parte de nuestro trabajo. Y por respeto a nuestra tarea, a nuestro gobierno, es que nos tenemos que centrar en lo que es el cumplimiento del mandato del presidente de la República y su programa. No distraer sobre otros temas, porque nuestra función principal es esa. Y creo que podrán decir lo que quieran, la gente, los parlamentarios, son políticos, ¿no? Y muchos estarán pensando en aquello, ¿no? Y tenemos obviamente otras autoridades a nivel municipal que están haciendo candidatura, pero nosotros somos ministros de Estado. Y nuestra tarea es estar donde el presidente nos pida estar, donde el comité político nos pida estar, para poder atender a las necesidades de la gente y empujar un programa de gobierno sobre el cual nos hemos comprometido para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ministra, ¿qué tal? Preguntarle por sus actividades, específicamente en la gira de China. ¿Qué actividades va a cumplir en la gira a China? Bueno, primero, el canciller se ha referido a este tema, ¿no? La Cancillería es la que organiza
estas agendas por determinación además del presidente Gabriel Boric, que define su comitiva. Es un viaje muy relevante, no solo porque van 7 ministros y ministras de Estado, sino que va una delegación de alrededor de 90 personas. Entre parlamentarios del Comité de Amistad Chile-China y otros personeros. Y esa delegación, como lo ha dicho el canciller, tiene mucho que ver con la importancia estratégica que tiene China para Chile. Es nuestro principal socio comercial. Está la necesidad de un intercambio más profundo, no solo en ese ámbito, sino que también desde el punto de vista de la experiencia, de conocer también su cultura, de promover también la cultura chilena en China. Ahí nosotros tenemos también un mandato legal en el artículo 2 de nuestra legislación del Ministerio Secretario General de Gobierno, pero también porque el presidente me ha pedido ir como miembro del comité político por lo que significa eso para China, que asista un ministro de Estado del comité político. Así que vamos a cumplir la tarea que el presidente nos ha señalado y esperamos que sea una gira que traiga muy buenas noticias para el presente y futuro desarrollo de nuestro país, porque cuando hablamos más del debate sobre cómo mejoramos productividad, cómo crecemos económicamente, cómo incorporamos más tecnología, obviamente que uno no puede pensar el recoger experiencias internacionales sin pensar en China. Ministra, hola, buenas tardes. En relación a lo mismo, ¿qué le parecen las críticas de algunos sectores de la oposición, particularmente sobre su presencia en la gira presidencial en China? La oposición es la oposición. Yo me quedo y comparto mucho los comentarios de los ex cancilleres, ¿no? Tanto del actual canciller como de Heraldo Muñoz o el ex canciller Walker. Creo que eso habla de harto conocimiento, ¿no? El conocimiento que tienen los cancilleros, ex cancilleres sobre cómo son estas giras y cómo se definen sus delegaciones. Buenas tardes, ministra. Natalia Riquelme de Mellabanco. Antes de pasar a mi pregunta, quisiera que si nos pudiese detallar las acciones que tomará Chile ante el portazo del Mundial, ya que ayer el presidente decía que, bueno, adelantó acciones y que en realidad con el nombre de Chile no se juega. Si nos pudiese hablar un poco sobre eso. Bueno, obviamente ha sido un golpe muy duro, nos parece que es impresentable que no hayamos tenido la información previamente y por eso lo que decíamos ayer, ¿no? Lo mencionaba ayer, nosotros, nos relacionamos con la FIFA a través de la Federación Deportiva y más colectivamente a través de la Confederación Deportiva, que es la Conmebol, pero que la Federación está representada en la corporación y por lo tanto es muy importante lo que señalaba para ver cómo seguir, qué medidas adoptar. Es importante que la corporación se reúna, la corporación tiene un estatuto, ¿cierto?, una forma de funcionar y tendrá que resolver colectivamente cómo seguir o disolverse, qué información solicitar adicional, qué recabar. Y eso, insisto, le corresponde a la corporación, donde nuestro ministro del Deporte también tiene representación junto a los otros países. Así que eso va a ser clave, relevante. Lo que conversamos ayer con el ministro del Deporte, que ya se solicitó esa reunión. No tengo ahora, tengo que hablar con él si es que va a poder ser hoy día o mañana, pero en esa instancia esperamos tener mayores antecedentes y ver los pasos a seguir, porque efectivamente esto fue una sorpresa muy amarga y, no, insisto, no solamente para Chile, sino que para la expectativa que existía de que Sudamérica fuera sede mundial. Hoy día estamos teniendo partidos de apertura, pero la sede del mundial va a ser en España, Portugal y Marruecos, y además se fijaron las postulaciones para los otros que vienen. Entonces, bueno, no es grato obviamente, pero nosotros seguimos adelante. Ahora sí, la última pregunta. Quisiera preguntarle cómo responde a las críticas de la oposición respecto del gasto de 80 millones de pesos por la renovación de sus autos. Esto también porque ellos aluden un poco como a la austeridad de algunos ministerios y también la situación económica, ¿cierto?, del país. Esto también en paralelo al oficio que adelantó el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, y también por qué son 80 millones de pesos, si nos pudiese explicar eso. Muchas gracias. Bueno, hay una obsesión con recortar el presupuesto de este ministerio, que fue el único que recortaron en la ley de presupuesto anterior. Nosotros tenemos instructivos de austeridad que aplican en todo el Estado y en el gobierno particularmente respecto a la renovación de vehículos, que evalúan además los equipos de movilización. Los equipos de movilización, que son independientes de la autoridad de turno, son los que evalúan el estado
de los automóviles para el desempeño del trabajo de los funcionarios. Son autos de Estado, no son además de propiedad de los funcionarios o funcionarias públicas. Eso es importante entenderlo. Cuando los equipos de movilización determinan que ya están fuera de la vida útil los autos y que por razones de seguridad hay que renovarlos, se hace la solicitud por vía presupuestaria, y así lo hacen todos los ministerios a través de sus jefaturas de servicio en la discusión presupuestaria y también para el trabajo de las regiones. Entonces, cuando se pide renovación no es por un solo automóvil, sino que en función del diagnóstico que se levanta por las unidades a nivel regional. Sí, ustedes tienen que conocer el mundo rural de las regiones. No se puede ocupar cualquier auto para desplazarse, a veces son 3, 4 horas de viaje para una localidad alejada, luego movilizarse a otra localidad y se pasa un día completo muchas veces para visitar solo 2 localidades. Y hay mucho gasto en kilometraje, en benzina, por el cumplimiento de la función pública pasa eso, y por eso cada cierto tiempo se evalúa la vida útil y la necesidad de renovación, para que los Ceremi y las autoridades puedan recorrer como pide la gente que estén en terreno, ¿no? Y entonces eso responde a la solicitud de la unidad de movilización por la vida útil y por razones de seguridad, porque francamente, y yo lo decía un poco de manera humorística, no sé decirlo porque es un poco tragicómica, el auto se paraba en carretera. O sea, el tema tiene que ver con seguridad por sobre todas las cosas. Uno no puede andar como ministra de Estado viajando al Congreso o a regiones con un auto que se le apaga el motor cada cierto tiempo. Pero eso, más allá de mi situación en particular, así se evalúan los requerimientos de renovación vehicular. No son autos adicionales para propiedad de una autoridad, sino que son autos fiscales que requieren cada cierto tiempo una renovación por razones de seguridad. Y buen trabajo, obviamente, y desempeño de la función pública. Muchas gracias.